Vamos a estar ahora en la pregunta 22 de lo que veníamos estudiando. Ahí quedamos la vez anterior y habíamos hablado de la fe primero, de que la fe no era simplemente un sentimiento, y eso lo explicamos, pero también decíamos que la fe no es solamente un cierto conocimiento, algo que yo afirmo, aunque la verdadera fe involucra tanto el conocimiento como los sentimientos. Entonces, como la fe sí involucra conocimiento, pero no es solo conocimiento, vamos a ver cuál conocimiento es necesario en el creyente. La pregunta 22 decía así: ¿qué necesita creer un cristiano? Esa es la pregunta. ¿Qué necesita creer un cristiano? Es decir, que nosotros no podemos decir ser cristianos y creer lo que nos parezca. Tenemos que saber determinar cuándo ya cierta creencia se sale del cristianismo. Tenemos en el cristianismo diferencias, sí las tenemos en varias áreas, pero hay ciertas doctrinas que son tan fundamentales que si no las creemos ya no es cristianismo, aunque la iglesia diga iglesia cristiana. Entonces, esas creencias están resumidas en un credo histórico que nosotros vamos a ir estudiando, como ese credo contiene la doctrina fundamental cristiana. Entonces la respuesta dice así: ¿qué necesita creer un cristiano? Todo lo que se nos promete en el Evangelio, la suma de lo cual está brevemente comprendida en los artículos de la fe universal. Y recuerden que cuando usamos ese término universal es sinónimo de católico, la fe católica. Esa palabra era usada desde antiguo para referirse a eso, a la fe cristiana universal, no necesariamente a la Iglesia Católica de Roma. Y entonces estos artículos de la fe son los que sin duda creen todos los cristianos. Y este es el credo que les decía, que es, sí, de redacción humana. No es que en la Biblia encontramos este credo en alguna parte así, pero es este credo. Todas las doctrinas contenidas ahí proceden de la Biblia. Lo leo para ustedes. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Sé que hay partes del credo que necesitarán explicación porque pudieran darse a confusión, pero lo vamos a ir estudiando parte por parte. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿en cuántas partes se divide este credo? En tres partes. La primera, del Padre eterno y nuestra creación. La segunda, del Hijo y nuestra redención. Y la tercera, del Espíritu Santo y nuestra santificación. Siguiente pregunta. Ahorita vamos a la comprobación bíblica. La pregunta 24 dice: si hay solo una sustancia divina, ¿por qué mencionas a tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque así se ha revelado Dios en su palabra, de manera que estas tres personas distintas son ese único Dios verdadero y eterno. Entonces, lo primero que vamos a estudiar hoy es una verdad fundamental. Dios es uno, no hay dos dioses ni tres dioses. El Dios único y verdadero es un solo Dios. Vamos a ir a las citas para ver que afirman esto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Como tenemos costumbre, el que lo encuentra levanta la mano para
para leerlo. Jonathan, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien. Este es lo que los judíos llamaban el Shema. Si alguna vez oyen esa palabra, el Shema, es porque Shema significa oye. Entonces, el Shema dice, escuche Israel, escuche esto. El Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hay un solo Dios vivo y verdadero. Vamos a leer Efesios 4, versículo 6. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 6. Bueno, vamos a leer desde, ahora que cantamos ese breve canto, Efesios capítulo 4, desde los versículos 3 hasta el 6. Ahí está Jaime. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien. A estos versículos realmente no hay que explicar gran cosa. Lo único que estamos es afirmando, la Biblia nos enseña un solo Dios. Hay un solo Dios. Isaías 44, 6. Profeta Isaías capítulo 44, versículo 6. ¿Cuál es tu nombre? José. José. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Bien. Gracias. Esta es una afirmación de que hay entonces un solo Dios verdadero, no hay Dios fuera del único Dios verdadero. Esto, para adelantarme un poquito a un tema que luego nos hace ver la falsedad de aquellos que traducen en el Evangelio de Juan, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es lo que dice el texto griego, y la secta de los testigos de Jehová ha traducido, y el Verbo era un Dios. Entonces, esto es para alertarnos porque estamos diciendo que la fe cristiana es una, y si usted afirma que hay más de un Dios, no es la fe cristiana. La fe cristiana nos hace confesar que hay un solo Dios, que no hay fuera de él otro Dios. Y ahora que está pues ahí en Isaías, entonces 45, 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Ese nombre Jehová, que tampoco tenemos que perdernos en cavilaciones de cómo se pronuncia realmente, eso no es lo importante. Ustedes escucharán a algunos muy preocupados en cómo debe pronunciarse el nombre de Dios. Y eso es desviarse sobre algo que no es esencial. No es cómo se pronuncia el nombre de Dios, lo importante es entender quién es Él. El nombre Jehová viene de una raíz hebrea que significa el que es. Por eso se reveló Dios así a Moisés diciéndole, yo soy. Cuando él le dice, ¿quién les digo yo a los hebreos? Porque Dios le había dicho a Moisés que tenía que ir a Egipto a liberar a su pueblo. Y cuando él le pregunta, él le dice, Dios mío, pero yo voy y les digo, ¿y quién les digo que me manda? Y Dios les dijo así, yo soy. Dígales que yo soy, me envió a vosotros.
y que ese es mi nombre, Jehová. Entonces la raíz hebrea está conectada con el hecho de que Él es el ser que existe por sí mismo y que no depende de nadie. Una manera de decirlo es el Dios eterno. Por eso veremos la maravilla de que después veremos esa característica de la eternidad de Dios y cómo se enseña la Biblia quién es eterno. Vamos entonces a leer más. Primero a los Corintios 8:4. Como ven, es bastantes citas bíblicas, pero son muy importantes que las anotemos. Solo hay un Dios. Primero a los Corintios 8:4, Randall. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto es importante, no hay más que un Dios. Ustedes saben que en la antigüedad las personas creían en dioses locales. Entonces ellos pensaban, este es el Dios de los filisteos, este funciona ahí, en el área de los filisteos. Este es el Dios de los amorreos, este es el domina ahí. Y los paganos creían así, que Jehová era el Dios de los hebreos. Entonces solo ahí en el territorio de Israel, ese era el Dios de ahí, dioses locales. Esa es la idea del paganismo. Muchos dioses que gobiernan en diferentes partes. Nuestro Dios, el Dios único, vivo y verdadero, gobierna sobre el cielo y la tierra porque Él los creó. Bien. Solo hay un Dios, aunque haya ídolos y la gente trate a sus ídolos como si fueran dioses. Eso es innegable, pero no es que sean dioses. Isaías 61:1. Doña Isabel. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bien, aquí pasamos a otro punto, porque entonces ya una vez con esos versículos anteriores que dijimos, hay un solo Dios, ahora vamos a comenzar a notar algo que la Biblia enseña sobre Dios. Y vean lo que menciona, por ejemplo, este versículo que nos leyó doña Isabel. Dice, el Espíritu de Jehová. Ahora no solo dice Jehová, sino dice el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hay alguien del que se está hablando aquí que dice que el Espíritu de Jehová está sobre él. Dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, publicar. Bien, esto es una promesa del Mesías. Y entonces comenzamos a ver en la Biblia que a este Mesías se le dan ciertas características. Y lo primero que entonces notemos es, sí, sabemos que existe Jehová, un solo Dios verdadero, pero comienza la Biblia a hablar del Espíritu de Jehová y de alguien que tiene y que ha sido ungido con el Espíritu de Jehová. Eso es para ir viendo la revelación que Dios nos da de sí mismo. Ahora leamos Lucas 4:18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Julio. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, léame por favor el versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Jesucristo. El Señor Jesucristo, allá en Nazaret, en una sinagoga, se le da a leer este rollo. Precisamente tenía que ser esta parte de la profecía que acabamos de leer en Isaías, y él lee eso y él afirma que ahí se está cumpliendo esta profecía. ¿Qué está diciendo él? Que él es ese Mesías
sobre el cual el Espíritu Santo de Dios ha venido para ungirlo y realizar la tarea que se le ha asignado. Ahora bien, vamos avanzando en esto. Entonces, leamos el Salmo 110, versículo 1. A ver, Sí. ¿te puedo hacer una preguntita con respecto a eso? Al final, porque si no, no me da chance de... Sí. Igual cada uno tenga la libertad. Vamos a tratar de hacerlo cortito para que al final se puedan hacer preguntas y entonces... Sí. Salmo 110, 1. ¿Quién lo puede? Ahí, Jonathan. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien. Igual, por favor, si de veras tienen una consulta, anótenla, que no se les olvide y procuramos entonces aclararlo. Recuerden que cuando iniciamos el estudio bíblico habíamos dicho de las características necesarias para que el estudio bíblico tuviera provecho. Y una de ellas era la humildad, la segunda la honestidad y el tercero el auxilio del Espíritu Santo. Entonces todos estamos aprendiendo y pidiendo al Señor que nos enseñe cada vez mejor. Con esa actitud vamos a verlo. Entonces, el Salmo 110 dice, Jehová, esto es David hablando como profeta, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero estamos hablando muchos siglos antes, en la época del rey David, y él está hablando de algo que tal vez en aquel momento no era completamente comprendido, pero él dice que hay alguien al que él le dice, mi Señor, y que está sentado y al cual Dios le dice, siéntate a mi diestra. Entonces vamos ampliando esta revelación de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3:16, Vicente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Muy bien. Entonces está describiendo Mateo, apóstol, lo que sucedió en el bautismo de Jesucristo. Y nos está diciendo que algo especial sucedió, que se abrió el cielo y que vino y ellos vieron algo que sucedió, que venía como una paloma descendiendo sobre Jesucristo y dice que era el Espíritu de Dios. ¿Quién es ese Espíritu de Dios? Bien, es alguien del que veremos que tiene todas las características también de Dios. Esto es de lo que vamos a ir comprobando, porque la pregunta decía que ¿por qué hablo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si hay un solo Dios? Y de esos tres la Biblia nos enseña las mismas características que solo Dios puede tener. Las veremos después, pero son eternidad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Es decir, vamos a demostrar que la Biblia nos habla que el Padre es eterno, que el Padre todo lo sabe, que el Padre todo lo puede y que el Padre está en todo lugar, pero que eso mismo se puede decir de Jesucristo y que eso mismo se puede decir del Espíritu Santo. Entonces no pueden ser tres seres diferentes, sino un solo ser divino. Bien, vamos ahora en ese perdón que estaba leyendo don Vicente, también el que sigue dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vamos a Mateo 28, 19. ¿Quién lo puede leer? Ahí está Junior. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
A este mandato se le llama la Gran Comisión. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ya habiendo muerto, habiendo sepultado, resucitado, y habiendo aparecido varias veces a sus discípulos, les dice en el versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí es donde nosotros vemos la autoridad del Hijo. La palabra potestad significa poder, derecho, dominio. Entonces Él tiene un derecho sobre todo. Y Él tiene el poder sobre todo. ¿Quién es este que tiene poder sobre todo? Es el mismo que leímos en el Salmo 110, al que Jehová dice: siéntate a mi diestra. Bien. Y ahora, Él, antes de ascender a los cielos, da su ordenanza de sello de los para los discípulos. Y entonces dice: id de hacer discípulos. ¿Y de hacer qué? Seguidores. ¿Y qué tienen que hacer con esos? Bautizarlos en Él. No. Aquí pudiéramos entonces, si entendemos la doctrina de la Trinidad, podemos decir que Cristo les está diciendo: deben ser bautizados en el nombre de Dios. Y también de manera muy apropiada vemos la sintaxis que dice: en el nombre. Y el nombre es uno, pero después describe tres. Entonces, el nombre nos habla de que nos mantenemos diciendo de que Dios es uno y Él tiene un nombre, pero que Él es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo que sigue nos ayuda a ver por qué es que estamos hoy nosotros aquí. En el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estamos viendo ahí cuando Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Su qué? Su omnipresencia. Omni significa todo. Presencia, está en todo lugar. Él está. ¿Cómo hace para estar? Pues en un atributo divino. Pero oigan lo que dice: enseñándoles. Eso, como les decía, es lo que nos tiene aquí. Porque muchas personas creen que no es necesario. Que estas cosas, la verdad que no las estudiamos porque son complicadas y la verdad nos llevan a discusiones y a separaciones de otros que no creen así. Pero nosotros, en este sentido, debemos ser fieles a aquel que nos salvó. Y el que nos salvó, el que derramó su sangre por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos da como mandato que tenemos que enseñar todo. No dice que todo sea fácil, no dice que todo sea muy simple de entender, pero tenemos que enseñarlo todo. Y ahí es donde también vamos a aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, vean, esto que estamos estudiando no es así nomás. Pero no nos desanimamos, porque Él nos prometió, y lo veremos después en Juan capítulo 14 y 16, ¿quién nos iba a ayudar a entender toda la verdad? El Espíritu Santo. Jesucristo lo prometió y dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que nos tiene entonces aquí, con ánimo estudiando estas doctrinas. Entonces vamos a ir a algunas de esas citas. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos a alguien más del cual se está hablando, que tiene también un poder maravilloso para venir a cada creyente. ¿Cómo hace esto? El Espíritu Santo va a cada uno y de los creyentes y cumple esta función. Ahora, una de las cosas hermosas que vemos, la unidad de la deidad es, dice, el Consolador, es llamado así el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. Él
que todo lo sabe, nos enseñará todo lo que Cristo enseñó. Entonces, aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Leamos ahí mismo en Juan 15, 26. Otra vez lo llama Jesucristo al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Quién lo desea leer? 15, 26. Doña Cristina. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto también nos enseña que nosotros tenemos que, cuando leemos la Biblia, creer todo lo que leemos. Acabábamos de leer que dice que es el Padre el que le enviará el Espíritu Santo en nombre del Hijo. Ahora estamos leyendo que es el Hijo el que está enviando el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién lo está enviando? Ambos. Es un solo Dios. Entonces, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Por eso es que después, en un credo más amplio que se hizo en Constantinopla, se dice, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Y eso nos diferencia de la Iglesia Oriental Ortodoxa, que solo se quedó que procede del Padre. Pero nosotros vemos en la Biblia que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Un versículo más, Tito 3:5. Epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5. Junior. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, ¿por qué esta cifra? Porque está involucrando al Espíritu Santo en nuestra salvación. La acción de salvación es la acción del Dios Trino. En la salvación del hombre está Dios involucrado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una manera de verlo y de tal vez grabarlo por ahí y de comprobarlo con las Sagradas Escrituras es lo que la Biblia enseña acerca de Dios eligiendo un pueblo dentro de esta raza humana descendiente de Adán caída. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Dios eligió salvar un pueblo. La Biblia nos enseña, ese es el Padre eligiendo, pero también la Biblia nos enseña que el Hijo vino a redimir ese pueblo. Él es el Redentor, y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo aplica la obra de redención a los escogidos de Dios. Eso es maravilloso y esa es la obra del Dios vivo, verdadero. Aquí estamos viendo entonces que es por la renovación en el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento que se llama regeneración también. Vamos a leer Efesios 2:18, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vean qué hermoso esto. Ve que no es algo sacado de la nada, toda la Escritura. Y si somos cuidadosos, hay un consejo, o una receta que yo diría. Cuando usted esté leyendo la Biblia, bueno, por lo menos yo lo hacía así para afirmar que esto es lo que la Biblia enseña, no necesariamente lo que yo entiendo perfectamente, pero es lo que la Biblia enseña. Cada vez que yo me encuentre la palabra Dios o Padre, le pongo un 1. Cada vez que me encuentro la palabra Cristo, Jesús, el Hijo, le pongo un 2. Y cada vez que me encuentro la palabra Espíritu Santo, 3. Y a veces, y lo hice y vi 1, 2, 3, 2, 2. Comencé a llenar la Biblia, pues está por todo. No es solo ahí en cuando dice que hemos de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ni tampoco en Juan cuando él afirma, no es solo ahí, es por todas partes aparece esa acción. Y aquí en particular lo que nos leyó Daniel dice así, oigan, por medio de él, pero ¿de quién venimos hablando? ¿Sí? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cristo es el que hace algo para que nosotros tengamos entrada hacia Dios Padre, pero por el Espíritu Santo. ¿Ven cómo es? Dios
involucrado de manera completa en nuestra salvación. Voy a volver a leerlo para que vean la claridad. Por medio de Él, por medio del Hijo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu Santo al Padre. Bien. Y 2 Corintios 13:14. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Esta es una bendición. ¿Quién la desea leer? Ahí está Jaime. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Okay. Solo pensemos en ese tipo de salutación final, de bendición final. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Y ustedes saben que esto equivale a Dios nos bendiga. Es Dios que está bendiciendo a su pueblo. Dios lo bendiga, pero en ese Dios lo bendiga está involucrado en la gracia del Señor Jesucristo. Está involucrado en el amor de nuestro Dios y en la comunión del Espíritu Santo. No es entonces una doctrina que, como algunos dijeron, es invento del concilio no sé cuál y todas esas cosas que salieron después, porque el enemigo siempre trata de desviar al pueblo de Dios de la verdad. Está aquí en la Biblia y por eso nosotros lo creemos. Gálatas 4:6. Juan Carlos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones, a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bien, tengámonos un momentito para que veamos esta preciosísima promesa. Entonces, nosotros no éramos hijos de Dios, los creyentes. Solo en el sentido de creación pudiéramos decir que lo éramos, porque todo lo creado procede de Dios, y entonces en ese sentido, si lo quiere alguien decir, pudiéramos ser hijos por creación. Pero la Biblia habla de hijos nosotros por adopción. Nosotros no estábamos en amistad con Dios, ni con esa relación padre-hijo. Pero entonces, aquí se nos explica cómo pudo llegar a ser. Una vez que el Espíritu Santo nos da el nuevo nacimiento, esa regeneración, y nuestra fe es puesta en el Hijo de Dios Jesucristo, ahora pasa esto, dice, por cuanto sois hijos, Dios, Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es ese Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, y por el cual clamamos, y esta es la palabra aramea para Padre, cercana. Entonces, esto es maravilloso por esto, porque ustedes encontrarán en el Antiguo Testamento muchas oraciones en las cuales los hombres de Dios se dirigían a Dios, pero no se encontraba esa cercanía con la cual Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes saben que nosotros no podíamos, ni podemos, aparte de Jesucristo, decir eso. Padre nuestro. Hay una cercanía ahora con Dios. Él nos ha adoptado en su Hijo Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, usted es hijo de Dios. Si usted no está en Jesucristo, si usted está fuera de Jesucristo, no puede llamar a Dios Abba, Padre. Pero ¿quiénes sí lo pueden llamar? Los que tienen el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, hay un Espíritu Santo. Y vamos a ver la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice así la Sagrada Escritura: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, yo sé que muchas personas tratan de
dar ilustraciones al respecto de esto. Y a veces son con buenas intenciones, pero tratan de encontrar algo que me represente cómo es posible que tres sean un solo Dios. Y entonces a veces hablan de que el trébol, de que la Trinidad es como un huevo que tiene cáscara y yema y cosas. He oído muchas ilustraciones y como les digo, no dudo que la intención sea buena, pero no hay posible ilustración para esto que es más allá de nuestra comprensión. Y ahí es donde somos humillados para decir, este es el Dios que se revela en la Biblia. No podemos forzar a que sea como yo quiero. Este es el Dios que se revela en la Biblia. Él es así. Él es el Dios eterno, que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros entendiéramos más esto y lo apreciáramos más, nuestra relación con Dios sería mucho más cercana. Porque usted, al dirigirse al Padre eterno, tendría esa cercanía y esa confianza. Porque usted, al dirigirse a Jesucristo, su Señor y Salvador, el que derramó la sangre por usted para pagar por sus pecados, tendría una comunión diferente. Y porque al ser consciente del Espíritu Santo, que es el que le mueve hacia Dios, también tendría una mejor vida cristiana. Pero yo soy también consciente de que estas cosas entonces se dejan ahí porque algunos prefieren creer de una manera y otros de otro. Pidamos al Señor que nos dé esa unidad del Espíritu de la cual leyó el hermano en Efesios, que fue de la que cantamos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Y vuelvo a explicarles, una sola fe no significa que no hay divergencia de opiniones en asuntos que nosotros llamamos secundarios. Secundario no significa sin importancia, para que no me entiendan mal, que es que yo estoy diciendo, hay doctrinas en la Biblia que no tienen importancia. No. Lo que estoy diciendo es que hay doctrinas en la Biblia que tienen más importancia, por decirlo así, que son primordiales, y una de ellas es entender cuál es el Dios que se revela en la Biblia. Un Dios único, vivo y verdadero, en tres personas, un solo Dios. Vamos a seguir adelante, pero dejo en sus mentes esto. Cuando estudiamos lo que Dios hace, el Padre, lo que el Hijo hace, Jesucristo y el Espíritu Santo, vemos voluntad, como tiene voluntad una persona. A veces es que usamos la palabra persona para referirnos a un ser humano, pero no es solo eso, una persona. Tiene una identidad y tiene una voluntad. Ahora, vamos a ver cuánto me queda, Juan Carlos, para saber. 15, ¿no? 15. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo primero. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Solo esa frasecita estamos diciendo que creemos que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él creó el cielo, la tierra de la nada, y que todo lo que existe proviene de Dios, y que también Dios es el que sustenta todas las cosas y gobierna con su eterno consejo y providencia, y que confesamos que ese Dios maravilloso, todopoderoso, es nuestro Padre por causa de Cristo. Y que entonces, si eso es así, confiamos y descansamos en Dios de una manera tal que no dudamos de que Dios proveerá para nosotros todo lo necesario que nuestra alma necesita, y que nos encaminará a lo que sea necesario para nuestra salvación. Que cualquier incluso mal, dice la pregunta, que Él nos envíe, lo cual nos llevará a estudiar que eso es posible, en esta vida que es tan difícil, tiene un propósito, y que Él puede hacerlo, y que como es Dios Todopoderoso, lo hará, y está dispuesto a hacerlo como Padre. Y hay una palabra difícil aquí, munificente, pero significa, bueno, se las digo luego, la había buscado, pero ¿qué es lo que quiero transmitir? Nosotros tenemos un concepto de Dios muy pequeño, y por eso vivimos así.
con una fe débil. Entre más nosotros fortalezcamos nuestra idea de quién es ese Dios, que no solo creó todas las cosas, sino que Él las sustenta y las controla, entonces tendremos más confianza, porque nosotros a veces actuamos como si parece que el diablo le va a poder a Dios, como que hay una especie de lucha, y sí la hay, pero esa lucha ya está determinado quién gana. Jesús ya venció en la cruz del Calvario. No lo vemos todavía en su plenitud, pero la victoria es segura y Dios controla todo, hasta el detalle más mínimo, hasta aquello desagradable que a usted le ha sucedido o que le llegue a suceder, está en control de Dios. Y esto, lejos de ponernos como fatalistas, nos da gran esperanza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Entonces, como mismo Jesucristo enseñó, si vosotros, vean esto es fuerte, en Lucas capítulo 11, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, eso primero nos dice algo muy fuerte de nosotros, que no somos los buenos que creemos, que somos malos, pero que a pesar de ser malos nosotros los seres humanos, queda algo de bondad en nosotros para ser buenos con nuestros hijos. Eso es lo natural. Sí, vivimos en una época tan depravada que hasta eso se pierde y hay gente antinatural que odia a sus hijos y los mata en el vientre, y eso es espantoso, de lo cual toda la sociedad debería arrepentirse. Pero lo natural es que un padre da algo bueno a su hijo. Entonces, con esa misma mentalidad, y si ya usted es hijo de Dios por la fe en Jesús, cuando usted reciba la aflicción, usted recordará, Dios es mi Padre. Dios está sobre todo. Dios pudo impedir esto que me está pasando, pero no lo ha querido impedir. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Reclamando a Dios? No, ejerciendo la fe de que ese Dios todopoderoso es su Padre y Él lo ama y Él ha determinado, aunque no siempre lo entendemos, que eso le suceda a usted. No para hacerle ningún daño, para su bien, para su santificación, para su purificación, para su mejor dependencia de Dios, para diferentes cosas, pero así es nuestro Dios. Okay. Voy a parar aquí porque quiero que nuestro hermano Jaime exprese su pregunta y entonces, y a ver si la podemos resolver, hermano. Muchas gracias. Es que siempre he tenido esa curiosidad cuando la cita que leímos en Lucas, donde Jesús se levanta a leer y lee precisamente Isaías 61, que es la que leímos, se guarda un pedacito al final que él no dice de la cita original. Entonces, eso es porque eso, por así decirlo, es una doble profecía y se cumplirá al final, o porque tiene alguna razón que se la haya guardado el último pedacito de Isaías 61, porque Jesús termina ahí a predicar el año agradable del Señor y la cita sigue y dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Entonces, bueno, lo que dice Jaime tiene bastante sentido, es que ambas cosas se predican en el Evangelio, ambas cosas. La salvación de los creyentes y la condenación de los incrédulos es lo que nosotros predicamos. Entonces lo que dice Jaime es que en el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos enlutados. Entonces, el cumplimiento como tal sí es a futuro, pero el anuncio es desde ahora. De hecho, cuando el Señor Jesús nació, y sus padres lo llevaron al templo para cumplir, dice la Biblia en Lucas capítulo 2, según el rito de la ley, y que vemos entonces que el niño es presentado, había ahí un hombre llamado Simeón, dice la Escritura. Si quieren lo leemos un momentito para que vean que eso está desde ahí, Lucas capítulo 2. En el versículo
26 en adelante, vemos lo que sucedió y dice, están los padres, ¿verdad?, con el niño Jesús, que lo trajeron para el rito de la ley y ofrecer la ofrenda que se necesitaba. Dice, y le había sido, de 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, y presten atención aquí, he aquí, este es